Dios te continúe bendiciendo en este hermoso día del Señor. Esta es tu hermana Noemi Borges en nuestra próxima cápsula para el proyecto Jocabet. Estamos en el mes de octubre, un mes, ¿verdad?, que muchos cantan cuando llega el mes de octubre y muchos van a su huerto, celebración que se denota muy marcadamente en la nación de los Estados Unidos. Mas, sin embargo, para el cristianismo es una celebración, pero no de igual manera ni tampoco de esa magnitud. Y estamos hablando del comienzo de la Reforma Protestante. Quiero hablarte en este día maravilloso de cosas variantes que podemos entender bajo este tema. La reforma que comienza en el corazón. Y yo te pregunto si en alguna próxima ocasión hay una gran reforma que el mundo necesita en estos momentos. Esa reforma que nace en el propio corazón del ser humano. Cada generación ha hablado de cambios, pero pocos se atreven a hacer el cambio. Cuando escuchamos la palabra reforma, pensamos en cambios grandes, movimientos históricos o revoluciones. Mas, sin embargo, los cambios o reformas no nacen en los parlamentos, sino en los corazones que se rinden a la voz de Dios, permitiéndolo que renueve su esencia. No ocurre afuera, sino dentro de nosotros. No se trata de modificar estructuras o métodos, sino de volver al propósito original de Dios. Cada reforma espiritual inicia cuando alguien escucha la voz del cielo y se atreve a obedecerla. Porque la verdadera transformación no comienza con un decreto, sino con una decisión. Porque cuando un corazón se reforma, una familia cambia, una comunidad se levanta y una nación se despierta. La historia demuestra que las verdaderas reformas no nacen del poder, sino de una convicción que arde en el alma de un líder que se atreve a obedecer a Dios. Hace más de 500 años, un hombre llamado Martín Lutero se levantó no con poder, sino contra una estructura que había perdido su esencia. No lo movió el orgullo, ni tampoco la rebelión del tiempo, sino el deseo de volver al propósito original de Dios. ¿Y sabes lo que hizo este varón? Vamos a hablar. Clavó 95 tesis el día 31 de octubre del 1817 en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Pero su acto más poderoso no fue clavar el documento, sino plantar una verdad en esas 95 tesis. Y es que en la Europa del siglo XVI, la Iglesia Católica tenía gran influencia política y espiritual, y algunas de sus prácticas, como la venta de indulgencia o el perdón de los pecados a cambio de dinero, generaban grandes críticas. Lutero redactó 95 afirmaciones o críticas en contra de esas prácticas en la iglesia, porque su propósito era denunciar el abuso dentro de la iglesia, promover una reforma basada en la Biblia, un encuentro con Dios y la fe personal más que en rituales o pago. Esto trajo sus consecuencias, ciertamente. En la religiosa o histórica nace el movimiento conocido como protestantismo, un cambio profundo en la iglesia y en la sociedad europea. También se cuestiona la autoridad papal y se promueve la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, que es lo que conocemos y lo que tenemos en nuestros hogares en el día de hoy. En nivel social, se generaron debates y conflictos religiosos en Europa. Las ideas de
Lutero inspiraron a otros reformadores. Su valentía abrió el camino a una reforma espiritual que cambió la historia. Y esa historia nos enseña algo vital para la vida cotidiana. Y es que una persona con una convicción firme puede reformar generaciones enteras. Dios siempre ha levantado reformadores cuando su pueblo se aleja de su propósito. Entonces encontramos en la Biblia, dentro de los reformadores, son muchos, pero vamos a mencionar solamente unos cuantos para que podamos entender. El rey Josías, hablando nosotros de Segunda de Reyes, capítulo 23. Un joven que heredó un reino lleno de confusión espiritual, de la idolatría y de desorden. Sin embargo, cuando descubrió una verdad olvidada en un libro en particular, llamado la Ley de Dios o la Ley Mosaica, su espíritu se quebrantó. No buscó culpable, no culpó al pasado, no se excusó en la historia. Sin embargo, tomó una decisión que impactó a la humanidad y hasta hoy se habla. Rasgó sus vestiduras y se humilló delante de Dios. Decidió volver al diseño original de Dios para su nación. Tomó responsabilidad y con humildad y pasión empezó una reforma que cambió el destino de un pueblo entero. Su obediencia encendió una renovación nacional, porque cuando una persona se reforma, el pueblo se transforma. Tanto Lutero como Josías fueron instrumentos de reforma. Entendieron que la reforma no es una fecha en el calendario, sino una decisión en el alma. Decidieron volver al diseño original de Dios y eso lo convirtió en líderes transformadores. Se atrevieron a poner la verdad por encima de la comodidad. También encontramos a este gran líder, Nehemías, hablando nosotros de Nehemías capítulo 2, en una reforma constructiva. Cuando Nehemías vio los muros caídos de Jerusalén, no se quedó llorando, no se quedó en la emoción. Oró y se levantó a reconstruir, a reformar. Lideró una reforma práctica, porque ¿sabes qué? Organizó, delegó y motivó. Su visión encendió a toda una generación de constructores. La reforma requiere oración, requiere planificación y también acción, porque las grandes reformas se convierten en una visión en movimiento. También tenemos a este gran reformador, Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18. Una reforma al altar. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Elías desafió una cultura y un pueblo dividido entre dos pensamientos y les llamó a volver al Señor. Mientras muchos callaban, él se levantaba a decir: Jehová es Dios. La reforma espiritual requiere valentía para confrontar lo incorrecto. No se trata de destruir, sino de restaurar el altar de la verdad. La reforma también exige valentía para confrontar lo que se ha desviado. También, si no hablamos de este reformador, no hemos hablado de nada de la Biblia. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, donde hizo una reforma eterna. Si no, leamos Mateo capítulo 5. Por cuando Jesús dice: yo no vine a abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. Jesús es el mayor reformador de todos los tiempos.
No vino a abolir o destruir lo anterior, sino a darle cumplimiento, a revelar la esencia del reino de los cielos. Él cambió paradigma, pero sobre todo reformó corazones. Donde había culpa, trajo gracia. Donde había tradición, trajo propósito. Donde había religión, trajo relación. Donde había culpa, trajo gracia. Y donde había tinieblas, encendió la luz. La verdadera reforma no cambia reglas, cambia realidades. Por eso, cada uno de estos reformadores nos recuerdan que la reforma no es un evento, es un proceso que inicia con una revelación y se mantiene en obediencia. Que la transformación empieza desde el interior. Que no podemos reformar lo externo si no permitimos que Dios reforme primero lo interno. La reforma siempre comienza con una visión y una visión clara y un corazón dispuesto. Cada vez que un hombre o una mujer escucha la voz de Dios y actúa en obediencia, el cielo escribe una nueva historia. Reforma es eso, volver a la fuente, reavivar lo que parecía apagado, recordar quién eres y a quién te envió. Personas que estén dispuestas a encender nuevamente la verdad en medio de la oscuridad, a permitir que Dios haga reforma en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras oraciones. Personas que no teman levantar su voz, pero que primero doblen sus rodillas, porque una reforma verdadera no comienza con leyes, sino con convicciones. Y cuando el fuego de Dios enciende el corazón de uno, enciende la fe de muchos. Martín Lutero encendió una reforma con una tesis, y los reformadores de la Biblia intentaron volver a los principios de la Biblia y la fe personal, en lugar de depender de rituales, indulgencia, u otra autoridad. Osías lo encendió con un pacto, Nehemías con un proyecto y Jesús con una cruz. Tú puedes encender una reforma con tu ejemplo. La reforma que transforma naciones empieza con la decisión de un alma que se rinde y dice: Señor, renuévame por dentro. Porque cuando Dios reforma tu interior, tu entorno comienza a alinearse con su propósito. Y cuando tu corazón cambia, tu persona se vuelve influencia divina. Te dejo con esta frase: las grandes reformas no comienzan con movimientos masivos o con los sistemas, sino con un corazón dispuesto a ser moldeado por la palabra de Dios. Te pregunto, ¿qué área de tu vida Dios está llamando hoy a reformar para llevarte a tu próximo nivel espiritual y de propósito? Dios te continúe bendiciendo y hasta nuestra próxima intervención en nuestra próxima cápsula. Dios te continúe bendiciendo y hasta luego.